Estaba en un lugar de oscuridad impenetrable. Un calor infernal quemaba mis huesos. No podía ver nada, pero el sufrimiento lo sentía en cada rincón de mi ser. Los gritos eran continuos, como ecos lejanos de almas atormentadas, y aunque intentaba taparme los oídos, no podía escapar del tormento. Todo mi cuerpo se estremecía, no solo por el calor, sino por el horror de lo que veía a mi alrededor. El aire estaba denso, pesado, como si cada respiración fuera un esfuerzo que me arrancara lo poco que quedaba de mí. De repente, una figura apareció frente a mí. Era una sombra, no una persona, sino algo mucho más aterrador. Una presencia vacía que se movía sin hacer ruido, pero cuyo frío helaba todo lo que tocaba. En su rostro no había expresión, solo una mirada fija, penetrante, que me atravesaba el alma. Sentí que me observaba, que me conocía de una forma que nadie jamás lo había hecho. Me vio, me reconoció. ¿Pero por qué estaba allí? Al principio pensé que era una pesadilla, pero el calor, la desesperación, las voces que se multiplicaban en mi mente, me demostraron que no era así. Este lugar era real. El infierno, en todo su horror, estaba frente a mí. Y en ese instante comprendí algo terrible. No estaba solo. Vi a miles, millones de almas que compartían el mismo tormento. Algunos parecían estar condenados, otros lloraban, otros gritaban, pero todos parecían estar atrapados en un ciclo eterno de sufrimiento sin fin. Y, entre ellos, vi rostros familiares. Vi a personas que conocía bien, personas que habían servido en la iglesia, personas que habían sido líderes, ministros y otros que habían estado al servicio de la comunidad cristiana durante años. Los vi, pero no podían ver a Dios. Estaban allí, atrapados, como si todo lo que habían hecho en vida no hubiera sido suficiente. ¿Cómo era posible que ellos, que parecían tan devotos, estuvieran aquí? De repente, un susurro llegó a mi oído y una voz grave y profunda, como el rugir de un trueno, me dijo: «No todos los que me sirven me conocen». Las palabras me golpearon con una fuerza devastadora. Recordé entonces las palabras de Jesús: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Mateo 7:21. Fue en ese momento que comprendí la verdad. Ellos no conocían a Dios. Sirvieron a la iglesia, cumplieron con sus deberes, pero no tenían una relación personal con Él. Nunca se entregaron por completo a su voluntad. Ellos solo cumplían con las expectativas externas, pero el corazón, su corazón, nunca se rindió ante el Señor. Pensé en cómo tantas veces había escuchado hablar de la importancia de un compromiso verdadero con Cristo, pero nunca imaginé que tal cosa pudiera tener consecuencias tan horribles. Los veía atrapados en su propio engaño, caminando sin rumbo, sin esperanza, como sombras condenadas. Algunos se lamentaban, otros parecían resignados a su destino, pero todos compartían el mismo terror. No había salvación para ellos. El fuego del infierno no solo quemaba sus cuerpos, sino sus espíritus, devorándolos en una agonía infinita. Pensé en todo lo que había aprendido en la iglesia, todo lo que se nos enseñaba sobre la salvación. Pensé en las escrituras que leímos tantas veces, en los versículos que se predicaban en cada culto. De repente, comprendí con claridad lo que tantas veces se nos advirtió. Si te arrepientes y crees, serás salvo, pero no simplemente de palabras, sino con todo el corazón. Porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan 3:36. Y allí, en ese lugar de sufrimiento eterno, vi la verdad con los ojos de un alma perdida. Entre aquellos rostros, vi a mi propio pastor, un hombre que siempre había predicado con fervor, que lideraba con pasión, pero cuya vida nunca había reflejado una verdadera relación con Cristo. Estaba allí, con el rostro desencajado, mirando al vacío, completamente desolado.
Su rostro me llenó de un dolor profundo. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo pudo haber perdido lo que parecía tan cercano? Mientras observaba, algo dentro de mí comenzó a romperse. Sentí el peso de la tristeza, una tristeza que no tenía fin, como si mi alma fuera incapaz de soportar la magnitud de lo que veía. Entonces, una voz me habló nuevamente, esta vez con un tono más suave, pero no menos urgente. ¿Qué harás tú con lo que has visto? ¿Estás dispuesto a hacer lo que debes antes de que sea demasiado tarde? De repente, una ráfaga de luz surgió en la distancia, una luz pura, inalcanzable, que parecía llamar a los redimidos. Pero no todos podían alcanzarla, solo aquellos que verdaderamente habían vivido en Cristo, aquellos que habían hecho de Él su Señor y Salvador, podían acercarse. Vi una multitud que caminaba hacia esa luz, sus rostros llenos de paz, de esperanza, de gloria. En ese instante, entendí que la diferencia no estaba en lo que hacían para la iglesia, sino en lo que realmente hacían por Cristo. La visión comenzó a desvanecerse, pero no sin antes dejarme con una última advertencia. El que no me conoce no entrará en el reino de los cielos. El miedo invadió mi ser. Sentí una urgencia desesperada por cambiar, por buscar a Dios con todo lo que tenía, por no ser uno más entre aquellos que solo parecían estar sirviendo sin conocerlo verdaderamente. Miré mi propia vida, mis propias acciones, y supe que debía hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Desperté de aquel trance, sudando, con el corazón acelerado, con una sensación de vacío indescriptible. Estaba de vuelta en mi habitación, pero el terror de lo que había presenciado seguía persiguiéndome. Sabía que no podía ignorarlo. No podía seguir viviendo como antes. Había visto el destino de aquellos que solo cumplieron con ritos y apariencias, pero que nunca permitieron que Cristo transformara sus vidas. Reflexioné en las palabras de Apocalipsis 3, 15, 16. Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Supe que debía ser sincero con mi fe, que debía buscar una relación real con Dios. Ya no podía seguir siendo tibio, ni seguir jugando con mi salvación. La visión me dejó marcado. Ahora, cada día es una lucha por mantenerme firme en mi fe, por no caer en la trampa de servir solo por costumbre o por el qué dirán. Sé que el tiempo es corto y que las almas están en juego. Si algo he aprendido de esa visión, es que debemos buscar a Dios con sinceridad, con todo nuestro ser, y no conformarnos con una vida superficial. La eternidad está en juego, y no hay tiempo que perder. La noche siguiente, no pude dormir. Mi mente seguía atormentada por aquella visión tan vívida, por esos rostros que había visto en el infierno, por la certeza de que algo mucho más grande que todo lo que había conocido estaba en juego. Sabía que no podía quedarme con los brazos cruzados. No podía permitir que esa experiencia fuera solo un sueño o una pesadilla pasajera. Tenía que cambiar algo en mi vida. Tenía que entender por qué había sido testigo de tal revelación. Pasaron los días y la presión aumentaba. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver esos rostros perdidos, esos ojos vacíos, esas almas atormentadas, que ya no podían arrepentirse, que ya no podían volver atrás. Recordé las palabras de la Escritura, y si alguno no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. La imagen de ese lago de fuego me quemaba por dentro. No podía dejar de pensar en ello. La iglesia parecía el mismo lugar, las mismas rutinas, las mismas canciones y oraciones, pero yo ya no podía mirarla de la misma manera. Me sentía atrapado entre dos mundos, el de la apariencia y el de la verdad. La duda me carcomía, porque comprendí que muchos de los que compartían conmigo los cultos no sabían lo que realmente significaba conocer a Dios. Algunos simplemente estaban allí porque se esperaba que lo estuvieran, otros por tradición. Pero muy pocos de nosotros teníamos una relación auténtica con Él. Era como si todo lo que hacía hasta entonces hubiera sido solo un acto de teatro.
Años de ser parte de un sistema, de asistir a cultos, de cantar himnos, de dar diezmos, de hacer obras de caridad. Todo eso parecía vacío ahora. Me di cuenta de que no era suficiente ser religioso. No era suficiente cumplir con rituales. Necesitaba algo más. La relación personal con Cristo, la entrega completa, el arrepentimiento genuino, eran la clave. Todo lo demás era inútil si no nacía del corazón. Un domingo, el pastor predicó sobre la santidad y la pureza. Mientras lo escuchaba, una angustia comenzó a crecer en mi pecho. Recordé a las almas en el infierno, a los rostros vacíos de aquellos que se creían justos, pero que nunca se entregaron de corazón. Pensé en la advertencia de Jesús: seréis juzgados por vuestras obras. Mateo 16:27, pero también por la sinceridad de vuestros corazones. ¿Cuántos de nosotros estábamos viviendo en la superficialidad? ¿Cuántos realmente estábamos viviendo el Evangelio? Esa noche, no pude evitar arrodillarme en mi habitación, en un intento desesperado por encontrar respuestas. Sentí la necesidad de arrepentirme de todo lo que había hecho con un corazón dividido. No bastaba con simplemente pedir perdón. Debía hacer un cambio real, un cambio profundo. Era el momento de abrir mi corazón por completo y dejar que Cristo ocupara su lugar. Sentí un vacío profundo, como si algo dentro de mí estuviera a punto de romperse, como si un peso enorme estuviera siendo arrancado de mi ser. Entonces, una paz indescriptible comenzó a llenar mi corazón. Fue un momento de sanación. Comprendí que ya no podía ser el mismo, que ya no podía seguir viviendo con la ilusión de que solo porque asistía a la iglesia, todo estaba bien. Fue un despertar doloroso, pero necesario. Finalmente, entendí lo que Jesús quiso decir cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. No podía seguir buscando la salvación en otros lugares, ni confiando en mis propias obras. A medida que pasaban las semanas, comencé a ver las cosas de una manera diferente. Los cultos ya no eran solo un deber, sino un espacio donde realmente podía encontrar la presencia de Dios. Las oraciones ya no eran solo palabras, sino conversaciones profundas con mi Creador. Mis ojos se abrieron a la verdad de la Escritura, y la luz de Dios comenzó a brillar en cada rincón de mi vida. Ahora entendía lo que significaba estar en Cristo, lo que significaba vivir bajo su gracia. No fue fácil. La tentación de regresar a la rutina, a la comodidad de la mediocridad espiritual, siempre estaba presente. Pero cada vez que sentía ese impulso, pensaba en los rostros del infierno, en las almas perdidas que nunca pudieron escapar. Pensaba en lo que había visto y en lo que sabía ahora. No podía permitirme ser uno de ellos. No podía dejar que mi vida fuera una fachada más. Necesitaba ser real con Dios. Decidí hablar con el pastor de la iglesia. No podía quedarme callado más tiempo. Sabía que debía compartir mi experiencia, mi temor, mi convicción. Tal vez otros también necesitaban despertar. Le conté todo, desde la visión hasta mi angustia espiritual. Él me miró con un semblante serio y me dijo algo que nunca olvidaré. Muchas veces vivimos en la rutina religiosa, pero olvidamos lo esencial, la relación personal con Cristo. No es suficiente con hacer, hay que ser. A partir de ese momento, comencé a invitar a otros a reflexionar sobre lo mismo. A veces me sentía incómodo, incluso incómodo conmigo mismo, pero la verdad debía salir. Comencé a hablar de mi experiencia en pequeñas reuniones, en grupos de oración. Había algo urgente en mi corazón, algo que no podía ignorar. Sabía que la vida eterna no era un juego y que muchos de los que estaban alrededor de mí aún no lo entendían. Al principio, algunos me miraban como si estuviera exagerando, pero con el tiempo, otros comenzaron a abrir sus corazones, a cuestionarse a sí mismos. Empezamos a orar más, a profundizar más en las Escrituras, a buscar la presencia de Dios con mayor sinceridad. Vi que poco a poco algo cambiaba. Ya no éramos solo una congregación de rutina,
sino un grupo de personas que deseaban realmente conocer a Dios. Poco después, en una de esas reuniones, leímos una vez más las palabras de Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Esa noche, una sensación de renovación invadió el lugar. Sentí que cada uno de nosotros estaba abriendo su corazón de una manera nueva, sin reservas, sin dudas. Fue entonces cuando entendí que mi experiencia no había sido solo para mí. Había sido para advertir, para alertar a otros de que la salvación no está en las apariencias ni en los rituales, sino en la entrega total a Cristo. El cambio debía ser real, profundo, radical. Como nos dice la Escritura, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Ese era el mensaje que debía compartir. Ahora, cada día es un desafío, un recordatorio de que no hay tiempo que perder. El infierno es real, pero también lo es la gracia de Dios. Sé que, al final, la única verdad que importa es si realmente conocemos a Cristo, si realmente vivimos en Él. Mi vida ya no es la misma. Y aunque los recuerdos de esa visión aún me persiguen, ahora entiendo que el propósito de todo esto era uno solo: despertarnos, todos nosotros, antes de que sea demasiado tarde. A medida que pasaban los días, una sensación de incomodidad persistente se apoderaba de mí. Mi mente ya no podía dejar de pensar en aquellos que aún vivían en la superficialidad espiritual, aquellos que aún cumplían con la rutina sin cuestionarse. ¿Cuántos de nosotros realmente entendemos lo que significa seguir a Cristo? El temor seguía latente en mi pecho, no por mí, sino por los demás. Al ver a mis hermanos en la fe, con sus rostros tranquilos y sus corazones distraídos por las preocupaciones cotidianas, sentí una creciente responsabilidad. Tenía que hacer algo más. No podía quedarme callado. Una mañana, mientras caminaba hacia la iglesia, vi a un viejo amigo que siempre había sido un ferviente asistente a los cultos, alguien a quien todos consideraban ejemplo de fe. Le sonreí y le saludé, pero al mirarlo más de cerca, algo en sus ojos me hizo dudar. Había una falta de paz en él, como si estuviera en una constante lucha interna. Pensé en lo que había visto en el infierno, y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Sería él uno de aquellos que estaban engañados por su propia religiosidad? No pude evitar preguntarle cómo se sentía en su caminar espiritual. Al principio se mostró algo desconcertado por mi pregunta, pero después, con una mirada pensativa, me confesó que algo dentro de él se había apagado. Ya no sentía la misma pasión al orar, ni la misma cercanía con Dios. Hablaba de la iglesia como si fuera una obligación más que una fuente de vida. Sus palabras me hirieron en lo más profundo. Era como si estuviera viendo una parte de mí, mismo de antes, un reflejo de lo que había sido sin darme cuenta. En ese instante, entendí que el problema no era único de unos pocos. Era un mal que había invadido a muchos. Muchos estaban viviendo de apariencia, haciendo cosas por hacer, sin el compromiso real que exige el Evangelio. Me sentí llamado a no dejarlo solo en ese estado. Le hablé de lo que había vivido, de la visión que Dios me había mostrado. Le conté lo que había visto en el infierno, las almas condenadas que nunca conocieron a Dios, aunque habían servido a la iglesia. Al principio, su reacción fue de incredulidad, pero luego, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sabía que algo estaba tocando su corazón. Pasaron los días, y ese amigo comenzó a buscar con más sinceridad. Nos reuníamos para orar, para estudiar la Biblia, para compartir nuestras luchas y esperanzas. Era un proceso largo, pero poco a poco sentí que estábamos comenzando a ver la luz. No fue fácil. La comodidad de la rutina religiosa siempre estaba allí, como una tentación constante. Pero cada vez que hablábamos, cada vez que orábamos juntos, entendíamos que el camino hacia una verdadera relación con Dios no era un camino fácil. Era un camino de sacrificio, de humildad,
de arrepentimiento. Mi amigo no fue el único que comenzó a cambiar. Otros también comenzaron a reflexionar sobre sus vidas, sobre la autenticidad de su fe. Los cultos ya no eran solo un lugar de adoración, sino un espacio de reflexión profunda, donde las personas comenzaban a preguntarse si realmente estaban viviendo de acuerdo con el llamado de Cristo. Las conversaciones eran diferentes. El foco ya no estaba en las actividades, sino en la relación personal con Dios. La gente empezaba a abrir su corazón, a reconocer que la salvación no era solo un don de Dios, sino una transformación interior. Al principio, algunas personas no comprendían bien lo que estábamos haciendo. Pensaban que estábamos exagerando, que estábamos tomando demasiado en serio las enseñanzas del Evangelio. Sin embargo, con el tiempo, se dieron cuenta de que había algo genuino en nuestra búsqueda. Los corazones comenzaron a abrirse, las dudas se disipaban y la verdad comenzaba a revelarse con claridad. Vi en muchos de ellos la misma lucha interna que yo había experimentado. Y poco a poco, vi cómo se rendían ante Dios. Recuerdo una noche, después de un servicio, cuando todos nos reunimos en un círculo para orar. Esa noche no era como las demás. Sentí la presencia de Dios de una manera más intensa que nunca. Vi a mi amigo llorar de rodillas, pidiendo perdón por haber vivido de forma superficial. Vi a otros, también con lágrimas en los ojos, arrepentidos, buscando esa relación genuina que por tanto tiempo habían ignorado. En ese momento, supe que no había sido en vano. Todo lo que había vivido, todo lo que había visto, había tenido un propósito. El Espíritu de Dios estaba obrando en sus corazones. Pasaron meses y esa iglesia, antes dormida en la rutina, comenzó a vivir algo nuevo. Las personas comenzaron a tomar en serio su fe. Ya no solo se hablaba de actividades, de ministerios, de tareas a realizar. Se hablaba de cómo cada uno de nosotros estaba buscando la presencia de Dios, cómo estábamos enfrentando nuestras luchas espirituales con sinceridad. La atmósfera era diferente. Había una reverencia nueva, una pasión renovada por la salvación. Y lo más importante, la gente comenzó a vivir con la certeza de que la salvación no era algo que se pudiera tomar a la ligera. Una tarde, mientras caminaba hacia mi casa, me detuve a pensar en todo lo que había pasado. Miré hacia atrás, recordando mi vida antes de aquella visión. Me di cuenta de que nunca había sido el mismo desde entonces. El miedo que sentí al ver el destino de tantas almas perdidas me había cambiado para siempre. Pero también me había mostrado la importancia de vivir una fe genuina, de buscar la santidad, de no conformarme con una vida religiosa vacía. Sentí que era mi deber seguir compartiendo lo que había aprendido, seguir advirtiendo a otros. La vida cristiana no es solo una cuestión de ritos, de cumplir con tareas, de asistir a la iglesia. Es una cuestión de corazón, de relación íntima con Dios. Es un llamado a vivir en su luz, a ser transformados por su gracia, como dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. El proceso de transformación nunca terminó. Cada día era una nueva oportunidad para acercarme más a Dios, pero ya no lo veía como algo opcional. Sabía que no había tiempo que perder. Cada momento era valioso y, por encima de todo, sabía que la verdadera salvación no estaba en lo que hacía, sino en lo que Cristo había hecho por mí. Ya no vivía por mis obras, sino por su gracia. Sabía que no era perfecto, pero también sabía que mi corazón estaba en las manos de Dios. Con el tiempo, nuestra iglesia comenzó a ser un lugar de refugio para aquellos que querían algo más que religión. Era un espacio donde la gente podía encontrarse con Dios de una manera real, donde podían ser restaurados, transformados. La visión que Dios me había dado no solo había tocado mi vida, sino la de muchos otros. El infierno que había visto seguía presente en mi mente, pero ahora también veía algo más: la gracia, el amor y la misericordia de un Dios que da oportunidades para cambiar. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero ya no tenía miedo.
El Señor me había llamado y yo había respondido. Mi vida era testimonio de su poder transformador. Al final, lo único que realmente importa es que conocemos a Dios y que vivimos de acuerdo con su voluntad. Todo lo demás es secundario. Cada día me recordaba a mí mismo las palabras de 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y esa nueva creación, esa nueva vida, era todo lo que necesitaba. No importaba lo que otros pensaran de mí. Lo que importaba era mi relación con Él. Y así, de día en día, vivía mi vida con un propósito renovado, con una fe sincera, sabiendo que había sido llamado a algo mucho más grande que lo que nunca imaginé. La transformación que comenzaba a vivir en mi interior no se limitaba solo a mí. La iglesia, ese pequeño grupo de creyentes que había experimentado la misma revelación que yo, empezaba a cambiar de una manera radical. Los cultos ya no eran solo momentos de adoración, sino momentos de profunda reflexión, de arrepentimiento genuino. Cada vez que nos reuníamos, sentíamos la presencia de Dios de manera más intensa, más palpable. Había una sed por conocerlo más, por vivir en su luz, por dejarnos purificar por su gracia. La atmósfera en cada encuentro se volvía más santa, más llena de su poder, pero aunque veía el cambio en los demás, la lucha interna seguía siendo fuerte en mí. La tentación de regresar a la rutina, de volver a lo cómodo, me acechaba constantemente. Me encontraba orando con más frecuencia, leyendo las Escrituras con una intensidad que no había tenido antes, pero aún había momentos de duda. ¿Realmente estaba siendo transformado de la manera en que Dios quería? ¿Era suficiente mi entrega, mi dedicación? Las voces del pasado, las voces de mis antiguos amigos, que vivían como antes, sin una verdadera relación con Dios, me rondaban en la mente, tratando de desviarme de mi propósito. Fue entonces cuando, durante un retiro espiritual que organizamos en la iglesia, algo aún más profundo ocurrió. Estábamos en un pequeño campamento en las montañas, rodeados de naturaleza, alejados de la rutina diaria. La paz del lugar se mezclaba con la atmósfera cargada de oración y búsqueda. Cada día comenzábamos con un tiempo de meditación profunda, de arrepentimiento y de búsqueda del rostro de Dios. Los cultos eran más largos, más intensos. Nos sentíamos como si estuviéramos tocando las puertas del cielo. Una tarde, después de un tiempo de oración, decidí ir a caminar solo por el bosque. Necesitaba estar a solas con Dios, reflexionar sobre todo lo que estaba sucediendo en mi vida. Mientras caminaba, pensaba en todo lo que había aprendido, en todo lo que había visto. Recordaba esa visión tan vívida del infierno, esos rostros perdidos que nunca conocieron a Dios. Me preguntaba cuántas veces habíamos estado al borde de la condenación sin siquiera darnos cuenta. Cuántas veces la rutina religiosa nos había cegado, nos había hecho pensar que solo por hacer ciertas cosas estábamos a salvo. De repente, mientras caminaba por un sendero apartado, algo en mi espíritu me hizo detenerme. Miré a mi alrededor y fue como si el Espíritu de Dios hablara claramente a mi corazón. Es tiempo de que entiendas la profundidad de lo que has visto, de que lo vivas de manera completa. En ese momento, comprendí algo muy profundo. No era suficiente con solo sentir el temor de la visión del infierno. Tenía que vivir una vida que reflejara esa urgencia, que reflejara un verdadero conocimiento de Dios, una vida transformada. No se trataba solo de hablar de Cristo, sino de vivir a Cristo de manera auténtica. Esa revelación fue un punto de inflexión. En ese momento, decidí rendir mi vida completamente a Dios, sin reservas. Ya no quería ser el mismo. No quería seguir viviendo de apariencias. Sabía que el precio de una verdadera relación con Dios era alto, pero no me importaba. Estaba dispuesto a pagar ese precio, sin importar lo que tuviera que sacrificar. La visión del infierno ya no era solo un recuerdo perturbador, sino un recordatorio constante de lo que estaba en juego, de la seriedad del llamado a la salvación.
Al regresar al campamento, sentí la necesidad de compartir mi experiencia con el grupo. Nos reunimos esa noche alrededor de una fogata y uno a uno fuimos compartiendo lo que Dios había estado haciendo en nuestras vidas. Cuando llegó mi turno, no pude evitar quebrarme. Las palabras salían con lágrimas de mis ojos y mi voz temblaba de emoción. Les conté sobre la visión, sobre el profundo temor que sentí al ver esas almas perdidas y sobre cómo eso me había despertado a una verdad que nunca imaginé. Les dije que la vida cristiana no es una rutina, no es un conjunto de tareas a cumplir, sino una entrega total a Dios. Lo que sucedió esa noche fue algo increíble. Al escuchar mi testimonio, varios comenzaron a llorar. Algunos, al igual que yo, habían estado viviendo en la rutina, cumpliendo con lo que se esperaba de ellos, pero sin realmente conocer a Dios en lo más profundo. Fue un momento de gran convicción. Nos arrodillamos todos juntos, pidiendo perdón por nuestras faltas, por nuestras vidas superficiales, y clamamos a Dios por un despertar real en nuestros corazones. Fue una experiencia de renacimiento, de restauración. No solo yo había cambiado esa noche, sino todos nosotros. Al día siguiente, durante la última sesión del retiro, el pastor nos habló de la importancia de una fe sincera, una fe que no se basa en la apariencia, sino en el corazón. Citó las palabras de Jesús en Mateo 7, 22, 23. Muchos me dirán, en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esas palabras me golpearon profundamente. Recordé lo que había visto en el infierno, las almas que habían hecho grandes cosas en nombre de Dios, pero que nunca lo conocieron en realidad. Esa era la clave. La relación con Dios no es solo sobre lo que hacemos, sino sobre quién somos en Él. Ese retiro fue un antes y un después. Al regresar a casa, todo en mi vida comenzó a cambiar. Mi forma de orar, de estudiar la Biblia, de relacionarme con otros creyentes, todo era diferente. Ya no vivía con una fe superficial, ni me conformaba con lo que era cómodo. Comencé a ver a las personas de manera diferente, a preguntarme si realmente conocían a Dios, si vivían con el mismo fuego que ahora ardía en mi corazón. Una vez, mientras conversaba con una amiga de la iglesia, me dijo que había sentido una gran paz en su vida, pero que nunca había experimentado esa pasión por Cristo que yo describía. Le compartí que la paz de Dios es real, pero que la verdadera vida en Él es mucho más. Le hablé de la importancia de la entrega total, de no vivir solo de palabras, sino de dejar que Dios transformara todo lo que somos. Le conté cómo, al principio, también había vivido en la rutina, pero que ahora entendía que la fe es una relación, no una religión. Lo que más me sorprendió fue cómo ese mensaje de transformación comenzó a resonar en otros. Algunos comenzaron a hablar conmigo, diciendo que también sentían el deseo de cambiar, de no seguir viviendo de forma superficial. Fue como si algo se hubiera encendido en sus corazones, algo que antes estaba apagado. Poco a poco, un fuego de renovación espiritual comenzó a arder entre nosotros. No solo en la iglesia, sino en nuestra vida cotidiana. Cada día era un recordatorio de que la salvación no es algo que se da por sentada. Cada día es una oportunidad para vivir de manera auténtica, para buscar a Dios con todo lo que somos. La visión del infierno que había tenido ya no era un temor que me paralizaba, sino un recordatorio constante de lo que está en juego. La salvación no es algo que se puede tomar a la ligera. Jesús nos advirtió, estad alerta, porque no sabéis el día ni la hora. Mateo 25:13. Al final, entendí que el mayor regalo que podemos recibir no es solo la salvación, sino la oportunidad de conocer a Dios de una manera personal, de vivir en su presencia cada día. Ya no me conformo con ser religioso. Ahora busco a Cristo con todo mi ser, con todo mi corazón, y sé que Él está transformando mi vida de manera continua.
Cada día es una oportunidad para caminar más cerca de Él, para vivir de acuerdo con su voluntad. Sabía que la lucha nunca terminaría. La tentación de regresar a la mediocridad, de caer en la rutina, siempre estaría allí. Pero también sabía que la gracia de Dios es más grande que cualquier obstáculo. Al final, lo único que importa es conocer a Dios, vivir en Él y ser transformados por su poder. Y esa es la verdadera vida cristiana. El tiempo pasó, y aunque mi vida comenzó a transformarse de una manera que nunca imaginé, la lucha seguía siendo real. La tentación de caer nuevamente en la rutina religiosa, de vivir de manera superficial, no desapareció por completo. Cada día era un recordatorio de que la verdadera fe no es algo que pueda tomarse a la ligera. No era suficiente con asistir a los cultos, cantar himnos o hacer buenas obras. Todo eso era valioso, pero solo si venía de un corazón realmente entregado a Dios. Había momentos en los que me encontraba tan cansado, tan abrumado por las dificultades de la vida, que me preguntaba si valía la pena seguir adelante. Pero justo en esos momentos, recordaba la visión del infierno. Recordaba a aquellos que, aunque sirvieron en la iglesia, no conocieron a Dios en lo más profundo. Recordaba sus rostros vacíos, sus ojos desesperados. Eso me mantenía firme. No podía darme por vencido. No podía permitirme volver atrás, como lo había hecho antes. Fue en un día particularmente difícil cuando recibí una llamada que cambió mi perspectiva. Era de un hermano de la iglesia que había notado mi cambio. Me invitó a compartir mi testimonio en una reunión que iban a tener en un barrio cercano. Era una oportunidad para hablar con más personas sobre lo que había experimentado, sobre lo que Dios había hecho en mi vida. Inicialmente me sentí reacio. Me pregunté si mi testimonio realmente tendría un impacto, si lo que había vivido era suficiente para despertar a los demás. Pero entonces pensé en todo lo que había visto y sentido, y supe que no podía quedarme callado. El día de la reunión, llegué temprano. Era un lugar humilde, no muy grande, pero el ambiente estaba cargado de expectativas. Al principio, hablé un poco sobre mi vida antes de la visión, sobre cómo vivía en la comodidad de la rutina religiosa, sin entender verdaderamente lo que significaba seguir a Cristo. Les conté sobre la sensación de vacío que sentía, incluso cuando estaba en la iglesia, y cómo todo cambió cuando Dios me permitió ver ese lugar tan aterrador, el infierno y esas almas perdidas. Mientras hablaba, vi las expresiones de los oyentes cambiar. Algunos comenzaron a mirar al suelo, otros parecían profundamente tocados por mis palabras. De repente, uno de los presentes se levantó y comenzó a hablar. Dijo que su vida había sido igual a la mía, llena de apariencias y compromisos vacíos. Su rostro estaba marcado por una tristeza profunda y sus palabras estaban llenas de arrepentimiento. A medida que hablaba, me di cuenta de que no era el único que había estado viviendo una fe superficial. Era algo común, algo que muchas personas vivían sin darse cuenta. Su testimonio era similar al mío. Una vida religiosa, sí, pero sin la verdadera transformación del corazón. Nos miramos los dos, y en ese momento entendí algo muy profundo. La obra que Dios había comenzado en mí no era solo para mí, sino para compartirla, para ayudar a otros a despertar a la verdadera vida en Cristo. A partir de esa reunión, comencé a ser más intencional al compartir mi testimonio, no de manera arrogante, sino con la humildad de saber que, si Dios pudo transformar mi vida, también podía hacerlo con otros. El mensaje que llevaba era claro. No se trata de hacer cosas para Dios, se trata de ser transformados por Él. Al principio, la gente reaccionaba de manera reservada, pero poco a poco empezaron a abrir sus corazones. Me di cuenta de que muchas personas en la iglesia, incluso aquellas que parecían estar más comprometidas, estaban viviendo una fe débil, sin pasión, sin autenticidad. Una noche, después de una reunión de oración, una mujer se me acercó. Me dijo que, después de escuchar mi testimonio,
decidió rendir su vida completamente a Dios. Su voz temblaba de emoción y sus ojos brillaban con una luz nueva. Me contó que había estado luchando durante años con dudas sobre su fe, pero que ahora, por fin, comprendía lo que significaba tener una relación verdadera con Cristo. No era solo asistir a la iglesia, no era solo cumplir con lo esperado, era una entrega total. Sentí una profunda gratitud en mi corazón. Estaba viendo el fruto de lo que Dios estaba haciendo, no solo en mi vida, sino en la vida de los demás. Recuerdo una conversación que tuve con un joven que asistía a la iglesia. Me dijo que nunca había experimentado lo que yo describía. Había crecido en la iglesia, conocía las Escrituras, pero su vida seguía vacía. Sus palabras fueron una llamada de atención para mí. Fue como si Dios me estuviera diciendo: este es el propósito de todo lo que has vivido, todo lo que has visto. Ayudar a otros a encontrar lo que tú has encontrado. Comencé a hablar con más personas sobre lo que significaba conocer a Dios verdaderamente, y pronto un pequeño grupo se formó. Nos reuníamos para orar, leer la Biblia y compartir nuestras experiencias. En esas reuniones, la presencia de Dios era tan palpable que a veces nos quedábamos en silencio, sintiendo su cercanía, su amor. Era como si todo lo que habíamos vivido en el pasado, todas nuestras luchas y dudas, desaparecieran en esos momentos de comunión con Él. Comencé a ver cómo los corazones de aquellos que estaban en busca de una fe genuina comenzaban a encenderse. Las dudas desaparecían, las barreras caían. Todos estábamos buscando lo mismo: una relación verdadera con Dios, no una religión vacía. Un día, durante una de nuestras reuniones, leímos un pasaje que me golpeó profundamente. Era Mateo 7:21-23, donde Jesús dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esas palabras me hicieron temblar. Las personas que habían servido en la iglesia, las personas que se creían salvadas, no entrarán al reino de los cielos si no hacen la voluntad de Dios, si no tienen una verdadera relación con Él. Fue una revelación que nos unió aún más en nuestra búsqueda. Sabíamos que no podíamos seguir adelante viviendo de manera superficial. Necesitábamos una fe genuina, una fe que nos transformara. Las semanas pasaron y las reuniones continuaron, creciendo. Había un hambre por conocer más a Dios, por vivir en su voluntad. A medida que los corazones de las personas comenzaban a abrirse, empezaron a suceder cosas sorprendentes. Alguien se levantaba a testificar cómo Dios había cambiado su vida, cómo había dejado atrás hábitos destructivos, cómo había recibido la paz que nunca había tenido. Las oraciones se volvían más profundas, más fervorosas. Ya no solo orábamos por nuestras necesidades, sino que comenzábamos a interceder unos por otros, a buscar la voluntad de Dios de manera más intensa. En una de esas noches, después de una profunda oración, uno de los hermanos compartió una visión que había tenido. Él vio un campo lleno de personas que, aunque parecían estar en la iglesia, no conocían a Dios. Ellos caminaban por el campo sin dirección, sin propósito, y en la distancia vio una luz brillante que los llamaba a acercarse. Era una representación de lo que estábamos viviendo. Muchos en la iglesia, aunque estaban presentes físicamente, seguían perdidos, sin un encuentro real con Cristo. Esa visión nos unió aún más, porque sabíamos que no podíamos quedarnos callados. Teníamos que seguir predicando la verdadera vida en Cristo, la vida transformada por su gracia. Esa visión me recordó nuevamente la urgencia del mensaje que llevaba. Había muchas personas atrapadas en la rutina religiosa, en una fe superficial que no los llevaría a la salvación. Como dice la Escritura en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No se trataba de decir que éramos cristianos, sino de vivir como Cristo vivió. Y para eso necesitábamos ser transformados. Necesitábamos rendir nuestras vidas,
no solo un día a la semana, sino todos los días. Comencé a ver en las personas un cambio real. A medida que las almas se rendían a Dios, comenzaban a experimentar una paz y una alegría que nunca habían conocido. Al mismo tiempo, me recordaba a mí mismo que la lucha nunca terminaría. La tentación de regresar a la vieja vida siempre estaría ahí, pero también sabía que la gracia de Dios era más grande que cualquier obstáculo. El amor de Cristo me mantenía firme. Cada día me preguntaba, ¿estoy viviendo de acuerdo con lo que sé? ¿Estoy siguiendo a Cristo con todo mi ser, con toda mi fuerza, con toda mi alma? Y la respuesta, aunque a veces llena de luchas internas, siempre era clara. Sí, no era perfecto, pero ahora mi vida tenía un propósito eterno. La salvación no era solo una meta, sino un proceso continuo de transformación. Y eso era lo que más deseaba, vivir cada día más cerca de Él. El tiempo continuó su marcha y yo seguía experimentando una transformación profunda. Cada día era un desafío, un paso más hacia la madurez espiritual. Había momentos en que la carga de la vida cotidiana me pesaba tanto que sentía que no podía más. Pero entonces recordaba aquella visión del infierno, ese lugar aterrador donde vi tantas almas que, aunque parecían haber hecho todo correctamente en la iglesia, nunca conocieron realmente a Dios. Esa visión me mantenía alerta, me impulsaba a seguir adelante, a no conformarme con una fe superficial, sino a buscar siempre lo más profundo de la relación con Dios. Una tarde, mientras estaba orando en mi habitación, sentí la necesidad de estudiar un pasaje de la Biblia que me había acompañado en todo mi proceso de transformación. Era el pasaje de Jeremías 29:13, donde dice: «Me buscaréis y me hallaréis, cuando me busquéis con todo vuestro corazón». Esta promesa me hizo reflexionar profundamente. Dios no quiere una fe parcial. No quiere que lo busquemos solo cuando nos conviene o cuando las circunstancias son buenas. Él quiere que lo busquemos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, sin reservas. ¿Estaba yo realmente buscando a Dios de esa manera? Fue en ese momento cuando decidí hacer un cambio radical. Ya no bastaba con leer la Biblia de manera ocasional o orar solo cuando me sentía perdido. Ahora quería conocer a Dios de una manera mucho más profunda. Así que comencé a hacer de la lectura de las Escrituras un hábito diario, sin excusas. Comencé a estudiar cada versículo como si fuera un tesoro escondido, algo que debía ser descubierto, entendido y vivido. Mi relación con Dios comenzó a ser más personal, más íntima. Ya no solo hablaba con Él en oraciones formales, sino que le contaba todo, absolutamente todo, mis miedos, mis alegrías, mis frustraciones. A medida que profundizaba en mi relación con Dios, comencé a notar algo extraño en mi vida. Las cosas del mundo ya no me atraían tanto. Las viejas tentaciones, los antiguos deseos que antes me controlaban, comenzaron a perder su poder. Sentía que estaba siendo liberado de las cadenas del pecado, y esto no era por mi propio esfuerzo, sino por la gracia de Dios. La transformación era real, y aunque todavía había luchas, ya no me sentía atrapado como antes. Una noche, durante una reunión de oración, un hermano en Cristo me compartió una palabra que me tocó profundamente. Me dijo: «Dios te ha llamado no solo a ser salvo, sino a ser un testigo viviente de su poder. Hay muchas personas alrededor de ti que viven en la oscuridad, sin conocer la luz de Cristo. Dios te ha dado esta revelación para que no guardes silencio. Es tu responsabilidad hablar, advertir, mostrarles la verdad». Esas palabras me marcaron. Me sentí como si Dios mismo me estuviera llamando a un propósito mayor. Recuerdo que, al día siguiente, sentí una urgencia en mi corazón. La visión del infierno no solo había sido una experiencia aterradora, sino un recordatorio constante de lo que estaba en juego. La vida de cada persona es frágil y la eternidad es un destino irreversible. No podía quedarme de brazos cruzados sabiendo lo que sabía.
Así que comencé a hablar más abiertamente con las personas que conocía. Ya no me importaba ser juzgado o rechazado. Sabía que lo que estaba en juego era mucho más grande que mi comodidad. Una tarde, mientras conversaba con un amigo que conocí en la iglesia, me dijo algo que me hizo pensar. Siempre he tenido miedo de hablar con los demás sobre mi fe. No quiero parecer que estoy imponiendo algo a alguien. ¿Y si se ríen de mí? ¿Y si me rechazan? Esta confesión me recordó lo que muchas personas experimentan: el miedo al rechazo. Pero al mismo tiempo, recordé las palabras de Jesús en Mateo 10:33. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esas palabras eran claras. Si realmente amamos a Dios, no podemos quedarnos callados. No podemos vivir una vida cristiana solo para nosotros. Debemos ser un testimonio viviente para los demás. Fue en ese momento cuando comprendí que el verdadero cristianismo no es una cuestión de conveniencia, sino de obediencia. Seguir a Cristo implica mucho más que asistir a la iglesia o hacer lo que los demás esperan de nosotros. Se trata de vivir para Él, de hablar de Él, de llevar su luz a un mundo que está en tinieblas. No podemos seguir con nuestras vidas, tal como estaban, sin importar lo que pase. La eternidad está en juego y cada decisión que tomamos tiene un impacto eterno. En los días siguientes, comencé a hablar con más personas sobre mi fe, a compartir mi testimonio sin temor. Aunque algunas personas me miraban con escepticismo o indiferencia, sabía que había hecho lo correcto. Sabía que la semilla que había plantado podría dar frutos más adelante, aunque no lo viera de inmediato. Comencé a ver que el miedo a hablar de Cristo era solo una táctica del enemigo para mantenernos callados. Si no hablamos, si no advertimos a los demás, estamos siendo cómplices del silencio que permite que más personas se pierdan. Días después, una mujer que asistía a nuestra iglesia se acercó a mí. Me dijo que, gracias a mi testimonio, había comenzado a examinar su propia vida. Había estado en la iglesia durante años, pero nunca había tenido un encuentro genuino con Dios. Ahora estaba comenzando a buscarlo de manera más profunda, a orar con sinceridad, a leer las Escrituras no solo para cumplir, sino para conocer al Señor. Sus palabras me llenaron de gozo. Me di cuenta de que Dios estaba utilizando mi vida, mis luchas, mi testimonio para cambiar a otros. Eso era lo que realmente importaba. A lo largo de los meses, mi vida siguió transformándose. Aunque las pruebas seguían, la paz que experimentaba en mi interior era mucho mayor. Sabía que el proceso de santificación era continuo, pero también sabía que Dios estaba conmigo en cada paso. No tenía miedo al futuro, no importaba lo que pudiera pasar. Si Dios estaba conmigo, nada podía separarme de su amor. Un día, mientras caminaba por el parque, me encontré con un hombre que parecía estar perdido. Se veía triste, abatido. Decidí acercarme a él y comenzamos a conversar. Después de un rato, le hablé sobre mi fe y le compartí lo que Dios había hecho en mi vida. Su rostro cambió, sus ojos se llenaron de lágrimas y me dijo que había estado buscando respuestas durante años. Fue en ese momento cuando entendí que no se trataba de mí. No se trataba de cuán elocuente podía ser o cuán bien podía argumentar. Se trataba de ser obediente a lo que Dios me llamaba a hacer, ser un testigo fiel de su amor y de su gracia. Esa conversación me recordó que todos estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. No importa en qué etapa estemos en nuestro camino, no importa cuán grandes sean nuestras luchas, si Dios está con nosotros, podemos ser instrumentos en sus manos. El llamado es claro: ir y hacer discípulos, no por obligación, sino por amor a los demás y al corazón de Dios. Y fue en ese momento cuando comprendí que el propósito de la visión del infierno no era solo para mi propio despertar, sino para despertar a todos aquellos que están atrapados en la rutina religiosa, para que todos puedan conocer a Dios de una manera auténtica. La visión que tuve, esa experiencia tan aterradora, ya no me perseguía con miedo, sino con urgencia. Ya no solo era un recuerdo de lo que Dios había mostrado,
sino una llamada continua a no quedarme quieto, a no callar. El infierno es real y la salvación también lo es. Dios me había dado una segunda oportunidad y ahora mi misión era aprovecharla para su gloria. Cada día que pasaba, mi corazón ardía más por compartir su mensaje. Sabía que no podría vivir de otra manera. La vida sin Cristo es vacía, pero con Él todo tiene un propósito. Cada paso que daba, cada persona que encontraba, me recordaba que mi vida no era mía, sino de Él. Mi misión era clara y no podía darme el lujo de ser indiferente. La eternidad dependía de ello.